He escuchado con mucho detenimiento a mis compañeros panelistas en el tema que nos han convocado de cómo ponemos a disposición la vivienda a los mexicanos que no tienen acceso al crédito tradicional. Bueno, pues yo quiero poner el contexto primero general, entiendo que aquí hay especialistas, pero no olvidemos el contexto del país. Nuestro país es un país profundamente desigual, no se nos olvide. La desigualdad se refleja de mil maneras y una de ellas es el tipo de vivienda en el que viven los mexicanos. La desigualdad se puede medir de muchas formas, pero quien tiene acceso a crédito, clase alta, clase media, trabajadores, Infonavit, Fobiste, que tienen capacidad de pago, están en un segmento. Pero aquí estamos hablando del segmento que no tiene esa capacidad. Y que los 4 parámetros básicos que podemos medir, vivienda, educación, salud y empleo, los tenemos en el rezago. Y son millones de mexicanos, por cierto. En las zonas campesinas, en las zonas indígenas, en las zonas urbanas precarias, en donde viven hacinados, en colonias a veces construidas con desechos, o viven en una sola casa 2 o 3 familias, o construyen como pueden en algún terreno, o invaden terrenos, o toman tierra donde hay para poderse instalar, o viven en vecindades, a veces con 2 o 3 familias en un solo cuarto, un baño común. Educación, normalmente son familias que no tienen acceso a la educación porque son familias que con sus hijos tienen que salir a trabajar desde los 10 años para poder sobrevivir en el día a día. En la salud, ahora su única posibilidad es el Seguro Popular, que es una gran oportunidad, pero no tienen posibilidad de atención de salud óptima. Y en el empleo, sobreviven con el empleo informal. Lavan ajeno, venden cosas, lavan carros, hacen comida, es decir, se sostienen milagrosamente del trabajo diario y son gente que vive día a día. La gran pregunta es ¿cómo colocamos la vivienda para este tipo de población? Los esquemas tradicionales no nos sirven, no tienen capacidad para el crédito ni de pago, no tienen ingreso permanente. Bueno, yo parto de una base y puedo sonar medio estatista al respecto, no lo soy, ya abandoné esa concepción desde hace varios años, afortunadamente, pero sí creo que la principal responsabilidad de darle acceso de vivienda a este tipo de población es la responsabilidad del Estado. Así como el Estado tiene obligación de dar salud y educación para todos, el acceso a vivienda, la más modesta, la más básica, pero acceso a vivienda le corresponde al Estado. Recursos financieros, sistemas de financiamiento, mezcla de recursos, mecanismos nuevos, pero me parece que en este esfuerzo del Estado mexicano no debiera, no es dable, no es aceptable que el sector privado no participe. Me parece que la sinergia entre el sector privado, los desarrolladores, los que están diseñando mecanismos de financiamiento, la localización de créditos, el acceso y la mezcla de recursos es indispensable. Además, con una característica, desarrolladores, inversionistas privados y Estado, en una nueva visión que ojalá pronto se profundice, de no hacer vivienda sin ton ni son, armando 4 paredes y un techo, un baño y una cocina y ya. El jefe delegacional acaba de plantearnos el tema de la sustentabilidad. ¿Qué tipo de vivienda para el siglo XXI? Aún la más modesta, aún la más pequeña, porque yo no tengo duda, lo digo con toda franqueza, el acceso a la vivienda, ya no hablo de los créditos medios o de Infonavit o de Fobiste, que tienen otra característica, el acceso a una vivienda de una familia de escasos recursos, así sea una pequeña vivienda, es el gran salto en la convivencia diaria y es colocarla en la ruta del ascenso social. Pasar de la vecindad, pasar del hacinamiento con los padres, pasar de un asentamiento irregular, de una casa con desechos, de una vivienda de esas características a una vivienda formal, en donde haya los servicios básicos de agua, de drenaje, de luz, de
infraestructura alrededor, es un ascenso social que no debemos perder de vista como objetivo del Estado mexicano. Y ahí hay que acumular recursos financieros, mecanismos de financiamiento y el gran reto de los constructores, construir de manera más accesible y barata, con mezclas de recursos con el Estado. Estaba preguntando el director Infonavit cuál es el costo de la tierra para una vivienda. Estaba hablando entre el 30 y el 40% en el caso de la Ciudad de México, que encarece muchísimo el costo de la vivienda. Me pregunto, ¿qué el gobierno de la ciudad no tendría obligación de facilitar el acceso a la tierra mediante mecanismos para bajar el costo? Yo creo que sí. ¿Que los desarrolladores no pudieran dar paquetes diferenciados en donde en unos tipos de créditos ganen más y en otros ganen menos? Creo que es totalmente posible, de tal manera que equilibren sus ganancias, comprometiéndose también a esta gran tarea, que no es un asunto solamente de justicia, sino de necesidad para el país. El país no puede seguir avanzando si tiene un rezago histórico, un rezago social de tales proporciones en empleo, en salud, en educación, pero fundamentalmente el tema que nos ocupa es el tema de vivienda. Por lo tanto, yo lo que les planteo a mis compañeros panelistas y a muchos representantes de empresas que están aquí y a quienes aquí nos escuchan, es que creo que ha llegado el momento de, sí, continuar con el tema del crédito, que es muy importante. Yo saludo lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en materia de crédito de vivienda. Me parece que el salto que México ha dado es extraordinario por los millones de créditos que se han logrado dar y por el acceso a la vivienda de millones de familias que ensanchan la clase media, que les dan mejores satisfactores, y que eso es una buena noticia para el país. Pero no olvidemos a los rezagados, a los que no tienen acceso al crédito formal. Termino diciendo que hace unos días visité Iztapalapa, visité una zona que está por Cabeza de Juárez, pegado con el Zahualcóyotl. Este panorama grisáceo de casas y de vivienda, todavía con varillas en la parte de arriba, en donde una brocha no conoce su uso para poder poner algo de color, con hacinamiento. Me reuní con un grupo de pobladores y ya doña Soledad, una señora que lava ajeno, vende puñuelos y envía a sus hijos diario a trabajar, es madre soltera, y sus 3 hijos combinan el estudio con el trabajo, venden gorditas, venden quesadillas, van a lavar carros, hacen lo que pueden para poder acumular el ingreso a la casa, para pagar el gas, la alimentación, el vestido. Y me decía, senador, mi gran ilusión es que tuviera yo un cuartito, ni siquiera dijo una vivienda, dijo un cuartito con una cocina, pero propio. Aunque fuera modesto, pero propio. Pero ¿cuándo voy a poder yo comprar un cuarto con una cocina de esa naturaleza? Si apenas me alcanza. Y yo le dije, bueno, ¿y usted estaría dispuesto a pagar una cantidad? Claro que sí, haría un esfuerzo aunque trabajara más y podría dar una cuota, pero solamente. ¿Cómo le damos respuesta a doña Soledad en esa aspiración? Ya no tanto para ella, sino para los hijos, para poder tener una vivienda digna para una familia que quiere ascender. Ese es el reto. Yo creo que es un reto del Estado, de los constructores, de los financiadores, de los que estamos en este tema, y que ojalá que este panel de hoy nos ayude a resolver.